Bienvenido y bienvenida a este canal. El día de hoy, antes de que comience este video, te invito a que te suscribas y también que actives la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Recuerda, todos los videos los subo los domingos. Sin más preámbulo, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Primeramente vamos a hablar de qué es el lenguaje y también la facultad humana que tiene el lenguaje como tal. ¿Por qué elegí este tema en este tiempo? Porque me di cuenta que hay muchas personas que tal vez conocen el lenguaje, saben que es el lenguaje, sin embargo no lo pueden aplicar o simplemente se queda en teoría. Sin más preámbulo, espero que te guste este video. Comenzamos. Comencemos con este video, pero antes, para que entiendas qué es el lenguaje con más profundidad, te invito a que revises en la descripción los dos videos que hice respecto a la lengua y el habla, la diferencia que existe y qué es cada uno. Además, me gustaría que revises también la semiología, que antes del lenguaje existía una semiología no solamente en el ámbito de los animales o signos o señas, sino también en el ser humano en la edad antigua. Sin más preámbulo, ahora sí comencemos definiendo qué es lenguaje. Pues lenguaje, en términos fáciles, es, número uno, un sistema de comunicación. ¿Por qué un sistema de comunicación? Porque, ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. No es lo mismo la comunicación que el lenguaje. La comunicación tiene otro concepto, el lenguaje tiene otro. Sin embargo, juntos tienen relación para que el ser humano se desarrolle y pueda interactuar entre otras personas. Entonces, primero, el lenguaje es un sistema de comunicación. Segundo, son signos, son señas, son gestos, son sonidos que ayudan al ser humano a interactuar. Por ejemplo, te doy aquí el primer ejemplo. Vamos a entrar a podemos decir, a una pequeña fracción del Titanic. No sé si viste esta película. Pues en esta película existe mucha interacción entre distintos personajes, ¿cierto? Sin más preámbulo, veamos este primer ejemplo para entender más. Antes de ver este pequeño fragmento, quiero aclarar lo siguiente. Estuve averiguando del Titanic aquí en Bolivia y algo que me enteré es de que el Titanic en Bolivia no se puede por ciertas reglas de YouTube respecto a derechos de autor y países que pueden y otros que no subir este tipo de contenido. Pero no te preocupes, ahora te presento una pequeña fracción de una escena un poco particular. A ver si adivinas la película, déjalo en los comentarios. Sin embargo, esto no afecta a lo que quiero decir respecto a este tema importante que es el lenguaje. Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora serás esposa de alguien. También me sorprendió. Creo que jamás voy a lograr entender eso. La verdad, no me parece lógico. Pues solo pasó. Sí, pero lo que nunca voy a entender es cómo pasó. Creo que solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo. ¿Qué les pareció esta escena? Para muchos es romántica, tiene mucho que dar, tiene tal vez romanticismo, distintas emociones que representa el ser humano. Sin embargo, aquí te presento dos tipos de lenguaje. El primer tipo de lenguaje es lo que pasa en la película. Por ejemplo, yo no salí en el video, saqué una pequeña fracción para ponerlo. ¿Y qué entendiste ahí? Te enfocaste específicamente en la película o tal vez recordaste la escena de la película. Sin embargo, también el segundo tipo de lenguaje es que a través de esa película, la película como tal, a ti, según cómo eres, te demostró un mensaje, te hizo denotar
algo. Por ejemplo, hay personas que tal vez se sienten más identificadas con este tipo de películas, a otras no les interesa tanto, pero esto depende muchas veces de gustos. Y ahí me voy a lo último, que es definición de lenguaje, que el lenguaje en términos fáciles es la interactividad, la interacción entre dos personas, pero ojo, que hablen el mismo idioma y además que tengan los mismos temas en común. Sin embargo, esto muchas veces falla en la comunicación y en el lenguaje, porque muchas veces como seres humanos queremos interactuar con otra persona, pero esta persona lamentablemente no nos hace caso. ¿Por qué? Porque tal vez este tema no es de su agrado, no es lo que está buscando. Entonces ahí existe muchas veces un choque, ¿no es cierto?, entre temas. Sin más preámbulo, entonces, antes de continuar con este tema, vamos a también entrar a un siguiente ejemplo. Espero que te guste y es algo conocido, al menos si eres de Bolivia, que era una propaganda, un comercial que hace tiempo se daba. Veamos. Digestan de Vita hace fáciles las digestiones más difíciles y se abre fácil. Este comercial seguro te trajo muchos recuerdos si es que lo pudiste ver en la televisión boliviana, no importa de qué departamento eres, pero existía antes este comercial, lo cual se hizo muy popular por la manera algo especial de cómo comunicaba esta empresa a sus clientes. ¿Mediante qué? Mediante el lenguaje llamado los lenguajes auxiliares, como ser los gestos y mímicas. Y si tú aún no conoces a Charlie Chaplin se caracterizó como uno de los primeros pioneros ¿en qué? En hacer mímica y gestos y la comunicación corporal a la vez. ¿Para qué? Para poder llegar a su audiencia, dado que en ese tiempo, a comparación de la tecnología que hay actualmente, no existía la gran innovación tecnológica, lo cual él tenía la necesidad de igual manera comunicarse por medio de gestos, tanto corporales, tanto del rostro, tanto que él hacía como tal la mímica en general, que ayudaba a ¿qué? A que llegara el mensaje. Sin más preámbulo, espero que hasta acá te esté gustando ese video. Si es así, me gustaría que te suscribas para que seas también parte de esta familia. Y también, para continuar este tema, vamos a entrar a algo muy importante. Entremos de lleno a cuál fue el origen del lenguaje. Y este punto es algo confuso para muchos lingüistas, muchos especialistas de la materia. ¿Por qué? Porque es importante que sepas algo. Al principio se dividió este origen en dos. Se pensaba que existían dos tipos de lenguaje. Un lenguaje natural provocado tal vez del mismo viento, del mismo aire o de los animales emitiendo los sonidos, y también existía otro tipo de sonidos que eran los sonidos emocionales que el mismo ser humano generaba a través, por ejemplo, del llanto, de la risa, de la carcajada, etc. Sin embargo, vamos a entrar ahora a algo muy importante. Vamos a entrar a una definición que en lo personal creo que es el más acertado, y es de Cira. Nos dice lo siguiente: nació a partir de sonidos básicos que acompañaban a los gestos. Como se dieron cuenta, y complementando a esto del origen, se dieron cuenta que en la edad antigua, ¿qué pasaba? Existían ciertas tribus que eran nómadas. ¿Qué significa esto? Que en ese tiempo no existía como tal un lenguaje definido como ahora lo tenemos, que incluso cada país, cada lugar tiene su propia manera de comunicarse. Sino en ese tiempo, ¿qué pasaba? En ese tiempo pasaba de que mediante sonidos, gestos, mímicas, tal como Chaplin, ¿qué pasaba? Se podían comunicar.
Sin más preámbulo, espero que te haya gustado hasta acá esta primera parte, podemos llamarlo, de qué es el lenguaje. Ya más adelante voy a empezar a explicar tipos de lenguaje, funciones del lenguaje, y si te interesa ese tipo de contenido, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta familia. Yo me despido y nos vemos el siguiente video.